Muy buenas noches, queridos amigos y queridas amigas de Teleamiga Internacional. Bienvenidos una vez más a este su programa de cara al catecismo. Seguimos en la preparación para hacer una muy buena cuaresma y para poder encontrarnos en la Semana Santa con ese Redentor que nos está esperando totalmente transformados. Esta cuaresma es un peregrinar por el desierto, es una preparación para encontrarnos con ese Jesús que nos salva, que está lleno de amor por nosotros, que nos espera, pero que nos exige un proceso de transformación. Y dentro de ese trípode que hemos venido hablando, que ya trabajamos la oración, ahora vamos con el segundo tema, que es la mortificación. Y lo hemos llamado de la misma manera, la mortificación, camino en la cuaresma. Y seguiremos trabajando en esta preparación para que podamos realmente hacer una muy buena cuaresma. Para tratar este tema, esta noche está con nosotros nuestro muy querido Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, con quien estaremos hablando sobre este importantísimo tema de la mortificación, para que podamos entenderla. Monseñor, muy buenas noches, bienvenido. Osquitar, tenga usted muy buenas noches y queridos amigos de Teleamiga, tengan ustedes muy buena noche. Hoy vamos a hablar sobre la mortificación, el ayuno, la abstinencia, todo aquello que muchas veces no es de nuestro agrado, pero que realmente gracias a la muerte y resurrección del Señor, el dolor para nosotros los católicos, la abstinencia, el ayuno para nosotros los católicos tiene un valor, podríamos decir, redentor. Por eso los invitamos para que participemos en este encuentro. Así es, Monseñor. Y quiero entrar con algo que, bueno, aquí sí me voy a meter en camisa de 11 varas, más delante de una persona que sé que en el seminario era muy bueno en el latín, y quiero arrancar con una palabra, con una frase en latín, es mortem facere, ¿no es cierto? Hacer morir. La mortificación es hacer eso, ¿cierto? ¿Cómo Facere. Se pronuncia? ¿Facere? Mortem facere. Facere. Mortem facere. Facere. Bueno, ese mortem facere, que es hacer morir, hace una directa relación, Monseñor, a la mortificación. De lo que se trata es que los católicos podamos entender que el mortificarnos es finalmente morir a nuestros caprichos, a nuestras vanidades, a nosotros mismos, a nuestros egoísmos, a todo lo que es pecado y nos aleja de Dios, Monseñor. Sí, ciertamente la palabra mortificación viene del latín, mortem facere, ¿no? Y ciertamente es un tema muy significativo dentro de la teología católica, porque para nosotros el dolor, la tristeza, la angustia, el ayuno, la abstinencia no es masoquismo. Nosotros no tenemos el dolor por el dolor, la mortificación por la mortificación, la misma muerte por la muerte, no. Nosotros no pensamos así, nosotros le damos otro valor, pero repito, gracias a la muerte y resurrección del Señor. El Señor nos redimió con el dolor, con su muerte. Ese dolor del cual participamos nosotros, también produce en nosotros la vida y la resurrección. Y es que, Monseñor, generalmente cuando uno habla de mortificación y de prepararse en la cuaresma a través de la mortificación, la gente como que sale corriendo y como que dice, hasta aquí llego yo, porque se asocia mortificación con cierto grado de masoquismo. Y se cree que la mortificación, pues nos quedamos por allá en el siglo XII, siglo XIII, medioevo, donde finalmente se creía que la mortificación era hacerse daño, era hacerse sangrar, utilizar algunos métodos para lastimar el cuerpo, etcétera, etcétera. La gente se quedó ahí. Y entonces la gente poco entiende el tema de la mortificación en la cuaresma. Ahora bien, Monseñor, en realidad la mortificación tiene que ver con un acto de daño corporal, o realmente va mucho más allá de eso. No, la mortificación va mucho más allá de ponernos alfileres o como hacían los antiguos, ponerse cilicios o ponerse cosas que les hacían sangrar. Esto se usó y seguramente tenía su valor y muchos santos lograron la santidad por ese camino. Pero la Iglesia siempre ha visto el dolor con otro ángulo, desde otro punto de vista. El dolor no es únicamente lo que físicamente aparece,
lo que es la mortificación, el dolor, la angustia, sí, eso lo sentimos, pero vamos más allá, porque es el dolor, el camino para que cambiemos. Es el dolor el camino para que nosotros hagamos una estructura nueva. A través del dolor, nosotros los cristianos logramos la alegría, la paz, la satisfacción. El dolor para nosotros es un elemento fundamental. Esa es la razón por la cual ustedes seguramente, cuando me oyen a mí o me ven a mí atendiendo a un enfermo, yo siempre me acerco. No desperdicies este dolor. No lo desperdicias, ese dolor de cabeza, esa fiebre, esa tristeza, esa angustia que estás sintiendo ahora aquí en la clínica, en el hospital, no lo desperdicies, ofrézcaselo a Dios por la iglesia, por los sacerdotes, por los niños, por la conversión, por la penitencia de muchos. Y es que, Monseñor, en esa línea hay una cosa con la que yo me he encontrado y mucha gente me ha hecho la pregunta, y es que cuando uno les dice, mira, ese dolor ofrécelo, entrégaselo al Señor por el perdón de los pecados, por lo que Él tenga con el mundo, la gente le dice a uno normalmente, no, mire, yo la verdad es que no le ofrezco mucho al Señor porque me da miedo, porque se lo toma en serio y me va peor. ¿Eso es verdad, Monseñor? No es verdad. No, el dolor, repito, para nosotros, así nos duela. Así nos cause tristeza, así nos cause la muerte. El dolor para nosotros, los católicos, tiene un valor infinito, porque este dolor fue preñado con valor, con fuerza, ese era el camino para la redención de los hombres, la muerte y la resurrección. Por lo demás, estas lecturas, como la que comenta Osquitar, pues no es cierta. No, el Señor no me va a poner a mí más de lo que puedo. No, el dolor llegará. Pero el Señor nos lo ha dicho muchas veces, no te voy a poner 1 tonelada, porque saca te estripo. No, te voy a poner 1 librita, 2 libritas, pero muchas veces esa parte de libritas pesan mucho, y ¿no? Me hacen llorar. Y es que el Señor ha prometido que no nos probará con algo que vaya más allá de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, de nuestra propia capacidad. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, Monseñor, en el numeral 2015, nos habla de la necesidad de entender que el camino de la perfección pasa por la cruz y que necesariamente no hay santidad sin renuncia, sin combate espiritual y sin pasar por el dolor. Lo que pasa es que hacerle entender este lenguaje a nosotros, humildes y pobres pecadores, es muy complicado. Entonces, cuando uno le hablan de cruz, le hablan a uno de dolor, pues uno se asusta y sale corriendo. Y en la Cuaresma lo que la gente menos quiere es sufrir, o bueno, en cualquier momento de la vida lo que la gente menos quiere es sufrir, porque le tenemos miedo al dolor. ¿Cómo, Monseñor, poder entender esa dimensión del dolor, esa dimensión de la cruz, desde un ángulo menos traumático? Mira, eso que tú dices es cierto, y es cierto que nos causa miedo, angustia, soledad, cuando nos hablan del dolor, y es lo que menos queremos vivir, que no me duela. Y la ciencia nos ayuda, lo van a operar a uno, le van a hacer un diente, una cosa de esas, pero me pone anestesia. Huimos del dolor. Pero este dolor para nosotros es algo fundamental. Todos llevamos un dolor, todos, sin excepción. El dolor que llevamos nosotros los hombres y las mujeres es el dolor que produce el cumplir el deber. Es el dolor original, es el dolor primero. Cuando uno cumple el deber, sufre, le duele. A uno le duele obedecer, a uno le duele no comer de gula, a uno le duele no poseer todo el dinero que yo quiero, a uno no le duele no vivir la vida de sociedad que todos quisiéramos. Le duele porque el dolor duele, pero es un dolor que es progresivo y que va a engendrar paz, amor, cariño. Yo recuerdo un santo famoso, San Pedro de Alcántara, un viejo querido, y ese se mortificó, hizo ayunos, penitencias. Cuando llegó al cielo le dieron el mejor de los premios, la eternidad dichosa. Y él decía, dolor, bendito dolor que me ha producido tanta alegría.
esto pasa. Yo confieso todos los días y voy a las casas y me pongo de rodillas o me siento junto al borde de la cama. Y hay que ver que sin decir yo una palabra, muchos papás, muchas abuelas, muchos muchachos me dicen: Monseñor, gracias por venir, pero le quiero contar que yo mi dolor, que es muy grande, se lo ofrezco a Dios por la paz de Colombia, por los niños, por los sacerdotes, por el Papa Francisco. Yo no desperdicio nada del dolor que el Señor me da, me facilita, para que yo lo pueda convertir en alegría. Y es que, Monseñor, de eso precisamente se trata, de aprovechar ese dolor que Dios nos está permitiendo, porque de alguna manera, a través de ese dolor, nos hacemos uno con Cristo en la cruz, nos asemejamos a ese Cordero que se inmola de amor por nosotros en un acto gigantesco de amor y totalmente voluntario en la cruz, convirtiendo ese instrumento de muerte tal vez en el más grande de los altares. Pero eso en la palabra suena muy bonito, pero en realidad es que el pueblo católico normalmente todavía no hemos podido aterrizar el tema de la mortificación y el tema del dolor. Creo yo que ahí tenemos que trabajar profundamente. Para nuestros televidentes, Monseñor, y poder empezar como a aterrizar el tema de la mortificación en esta cuaresma. Mortificarse también, Monseñor, incluso podría llegar a ser privarse un poco, por ejemplo, de las cosas de los sentidos que nos provocan gusto, placer, etcétera, etcétera. ¿Eso también es mortificación? Eso es mortificación. La mortificación, porque es una práctica de la espiritualidad propia del católico, del cristiano, que busca que a través de una privación, a través de un dolor pequeño o grande, nos acerquemos más a Dios y garanticemos la posesión de Dios en el reino de los cielos. Entonces, nosotros en la cuaresma nos podemos mortificar, pero hay que darle sentido a esa mortificación. No es el dolor por el dolor, no es que dejo de tomarme un trago de whisky por no tomarme un trago de whisky, no es que no como carne por no, eso no es en la penitencia. A eso hay que ponerle espiritualidad, a eso hay que ponerle sentido. Para nosotros la mortificación es un acto en el cual yo me abstengo de comer, de participar en una fiesta, de participar de una reunión, de comerme una vianda agradable, pero no por no comérmela, sino porque yo con esto ayudo a otra persona. Me saco el bocado de la boca y se lo entrego a un pobre, a una persona necesitada. Vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos seguiremos hablando de la mortificación y de las diferentes dimensiones de la mortificación para que podamos entender bien y podamos aplicarlo en la cuaresma. Les recuerdo que nuestras líneas están abiertas a nivel nacional y en Bogotá para que nos llamen y nos cuenten y nos comuniquen sus inquietudes frente a este tema tan complejo de la mortificación. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso aquí en De Cara al Catecismo, esta noche hablando de la mortificación, camino de la cuaresma. Y bueno, hemos tratado de definir un poco el concepto de la mortificación y hemos tratado de adentrarnos un poquito en ese misterio grandísimo del dolor y de la negación. El negarnos a nosotros mismos, el negarnos en nuestras vanidades, en nuestros caprichos, en todo lo que nos aleja del bien, es un muy buen principio para mortificarse. Y en esa línea, Monseñor, para esta cuaresma, poder de pronto ilustrar a nuestros televidentes, no solo con el ayuno nos podemos mortificar, ya, listo, hay gente que dice, todos los viernes voy a ayunar, ya hemos visto lo que Monseñor nos ha dicho, no es ayunar por ayunar. Ahora, también hay otras formas de mortificarse, Monseñor, de pronto, si a mí me cuesta trabajo mantener un buen genio, entonces trataré de ayunar de la ira, por ejemplo. ¿Eso es posible, Monseñor? Eso es posible y necesario. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay muchas maneras para mortificarnos.
Ya la iglesia nos ha pedido que nos mortifiquemos en cuanto a la carne, pero nos podemos abstener del licor, una fumadita de cigarrillo. Nos podemos abstener de algo que nos gusta, un postre rico, pero no por hacer una penitencia negativa, no es por sufrir, no. Es que a través de esa privación yo puedo ayudar a un pobre, a una persona necesitada. Pero oye, hay una mortificación en la cual les quiero dejar en el corazón. Ya sugerí algo en un principio. Una mortificación grande es el cumplimiento del deber. Eso de ser un buen papá, eso de ser una buena mamá, eso de ser un buen gobernante, eso de ser un buen servidor público, de ser un buen sacerdote, un buen obispo, no es fácil. Y el cumplirlo se mortifica uno. Tiene uno que hacerse fuerza para cumplir el deber. Por eso hay muchas cosas en el diario que hacer que nos llevan a mortificarnos. Hay muchas cosas que parecen sencillas, un dulce, una respuesta, lo que comenta Oscar, el mal genio, el temperamento, las malas respuestas. Todo eso no solamente me hace crecer a mí como persona, sino que me acrecienta mi fe y me da fortaleza, gracia para que yo pueda ser mejor. Así es, Monseñor. Y es que hay algo que nosotros, incluso en el movimiento al que yo pertenezco, Oremos por Colombia, hablamos muchísimo, y es del conocimiento del ser, que es un estado diario en el que uno hace como un balance de las cosas buenas que hizo en el día y de las cosas malas, para poder llegar a determinar y tener claro cuáles son los defectos que uno tiene, lo que más duro le da, y las virtudes. Y eso lo podemos hacer para poder detectar qué es un patrón de comportamiento errado que yo tengo, que pueda empezar a trabajar y mortificarme de esa manera. Ejemplo, hoy en día de la tecnología, si es adicto al internet, bueno, entonces ayunemos estos 40 días de internet, pero hasta ahí hay un acto, Monseñor. Ahora, ¿cómo hacer que ese acto tenga un buen efecto? ¿Cómo traducirlo en ganancias, Monseñor? Sí. Para que no se quede como un acto y ya, me aguanté 30 días sin internet y hasta luego. No, el hecho del acto ya es bueno. Hice el esfuerzo, me abstuve, ayuné con internet, ayuné con televisión, ayuné con esto. Pero ciertamente tenemos que ir más allá. No nos podemos quedar únicamente en la parte negativa. Vamos a ir más allá. Yo tengo que pensar, si yo ayuno en internet, si yo ayuno con la carne, si yo ayuno con esto, ¿qué beneficio le reporta a mi hermano enfermo, a mi hermano pobre, a mi hermano encarcelado? Eso hay que pensarlo. Por eso, queridos amigos, nosotros debemos pensar cómo podemos ayudar. Ahí aparece la limosna, ahí aparece la generosidad, ahí aparece el regalito. ¡Qué bonito! La Iglesia Católica en este momento quiere canalizar todo lo que es el ayuno, todo lo que es la mortificación, en todo eso que comenta Oscar, para que hagamos lo que se llama la comunicación cristiana de bienes, que son las ayudas que nosotros los católicos reunimos durante este tiempo de Cuaresma, en dinero, en comida, en medicina, en ropa, pero en buen estado. Cosas buenas las llevamos para que en las parroquias se las entreguemos a los necesitados, a las mamás, a los papás, a los niños que no tienen nada. En los mercados, por ejemplo, son ayunos que se han convertido en mercadito como consecuencia de una mamá, de un papá, de un muchacho, de un niño que se mortificaron de algo, pero quisieron ir reuniendo, y al final del mes compraron un mercadito bueno, compraron esto, lo de más allá, llevaron ropita, una limosna para los demás. En esa dimensión, Monseñor, podemos de pronto entender entonces la mortificación como el sacrificio necesario que nosotros tenemos que tener para beneficiar de pronto con esos actos a nuestros hermanos. Se trata de negarnos nosotros, de negarnos algo, pero que a su vez beneficia a nuestros hermanos. Sí, así es. Y esto tenemos que hacerlo, Oscar y queridos amigos televidentes de Teleamiga. Pensemos en los demás.
No pensemos únicamente en la parte negativa. Yo me abstengo de tomar Coca-Cola, me abstengo de tomar colombiana, perfecto. Pero mi hermano que está al frente, ¿cómo se beneficia? Yo tengo que pensar. Yo tengo que romper mi egoísmo y proyectarme al pobre, al necesitado. Y ciertamente eso es lo que hacemos. Es la campaña de la Madre Teresa de Calcuta. Esta mujer rompió los parámetros del egoísmo para proyectarse a los demás. Así es. Tenemos una llamada. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. ¿Con quién hablo? Nuevamente Mari. Vea, les comento que estoy feliz escuchando el programa. Todos los programas de Teleamiga me fascinan, inclusive desprecio cualquier otro canal por seguir los pasos de Teleamiga. Todos me fascinan y admiro mucho a Oscar. Que el Señor lo bendiga y continúe en ese programa. Una cosita que quisiera hacer, que ponen alcancía para los pobres. Yo creo que no, porque a las personas necesitadas, porque yo veo que gente muy pobres en una finca tiene su nevera, su lavadora, su televisor, entonces, pero tienen necesidad de muchas cosas. Entonces, eso fuera una buena propuesta que yo les quiero hacer. Los aprecio y los quiero mucho. Feliz tarde. Y lo mismo nosotros a ti, un abrazo grande y que el Señor te bendiga. Y bueno, ahí continuamos, pegaditos de la mano de Dios, orando todos por todos. Monseñor, es cierto lo que dice nuestra televidente, ¿no? El tratar de llevar el alivio al pobre, el alivio al que sufre, pues es algo que es fundamental. Y es muy importante. Una de las obras de misericordia, las temporales, que ya no se usan, ya nadie habla de ello, pero es una obra que debemos practicar: visitar a los enfermos, visitar a los pobres, visitar a los encarcelados, ir a la clínica, al hospital. Es que no conozco a nadie, todos son conocidos, porque hay una cosa que nos une a todos: el dolor, la esperanza. Por eso, en esta época de la Semana Santa, en la época de la Cuaresma, así como visitamos a muchas personas por razones sociales, vamos a ir a visitar a un enfermo. Le podemos preguntar al párroco: dame la lista de los enfermos, y vamos a verlos. Y le llevamos, si hay plata, llevémosle algo. Si no, no le llevemos nada, porque la gente lo que quiere es vernos, sentirse acompañados. Y eso es muy cierto, Monseñor. Hace algún tiempo me invitaban a visitar unos presos y yo fui. Y realmente es algo que yo le digo a nuestros televidentes: mire, una forma también en esta Cuaresma es prívense de pronto de algunas cosas y lleven un cepillo de dientes, una pasta dental, un desodorante, un jabón a las cárceles, y tómese el tiempo para hablar con un preso, porque seguramente esa persona le va a recibir con un cariño infinito, con una gratitud infinita, porque está necesitado de su cariño, de su amor. Eso es algo también muy importante. Yo algunas veces he visitado la cárcel, no muchas, la verdad han sido pocas, pero las veces que lo hice me llené mucho en el corazón, porque es gente que uno cree que se va a encontrar con gente huraña, y todo lo contrario, se encuentra uno con gente muy necesitada de afecto, Monseñor. Y que nos quieren ver. Así es. Y que nos quieren escuchar. Ellos saben que nosotros, yo cuando voy, yo no llevo la solución para un preso. No, yo no llevo la solución para las dificultades de un hogar, de un preso. Pero sí voy, hago presencia, me hago hermano de ellos, participo de lo suyo, siento la angustia de lo suyo. Eso para ellos es muy grande y para nosotros beneficioso. Monseñor, virando un poquito y volviendo al tema un poco más espiritual. Nosotros tenemos por dentro un germen que nos lleva hacia el mal, ¿no? Digamos que tenemos como esa inclinación y hay muchas cosas en nosotros que son nocivas y que de pronto con eso le hacemos mucho daño a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos. Hay cosas en nosotros que merecen ser cambiadas y que gritan para que las modifiquemos y las cambiemos. Ahora, entrar en una mortificación en esta Cuaresma para tratar de llevar
ese mensaje de querer cambiar por dentro, Monseñor? En el caso, vamos a poner un ejemplo, la persona que es violenta y que tiene problemas de violencia en su familia. ¿Cómo podría mortificarse para tratar de ofrecerle a Dios ese cambio, para tratar de extirpar ese germen de la violencia, por ejemplo? Mira, eso no hay una fórmula, no hay una salecita, no hay una pepa, no hay una inyección que le ayude a uno a sacar su mal genio, a controlar su mal temperamento. Pero hay que hacerlo, porque si hay algo que haga mal es decir cosas que no debo decir, hacer cosas que no debo hacer, movido por la ira, movido por la impaciencia. Por eso es muy importante el que nosotros iniciemos un proceso. Voy a cambiar, me estoy poniendo de mal genio. Y recordemos esto, antes de ponerme bravo, contemos hasta 10. Cuando llego yo al 10, se me olvidó de que me iba a poner bravo. Entonces hay que hacerlo. Es un ejercicio grande. ¿Cuántos dolores de cabeza nos habríamos invitado a nivel político, a nivel militar, a nivel económico, a nivel deporte? ¿Cuánto nos habríamos evitado? ¿Cuántas lágrimas y tristezas si antes de decir una palabra yo la pienso? Si antes de asumir una actitud yo lo pienso. Si antes de perder la cabeza, de sacar los estribos, los pies de los estribos, yo lo pienso. Y cambiamos. De esto hay ejemplos. Para nosotros los santos son motivo de ejemplo. San Francisco de Sales, este hombre era de muy mal genio. Y él lo decía, soy de mal genio. Y constatábamos que, no yo, la gente de su época, que era de muy mal genio, pero se dedicó a hacer un proceso de cambio. Cuando murió, encontraron que su hígado era una piedra de toda la fuerza que él se hacía por no dejarse llegar, por la ira y la impaciencia. Bueno, ahí tienen ustedes. Sí es posible controlar esas iras y esas rabias. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la mortificación versus la felicidad. Ya volvemos. Bueno, estamos aquí de regreso en De Cara al Catecismo, esta noche hablando de la mortificación. Antes de ir a la pausa, les decía que cuando regresáramos íbamos a abordar un poco el tema de la mortificación versus la felicidad. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que la Iglesia Católica o que el mismo Cristo nos pide algo que va en contra de ser felices. La gente confunde la mortificación con un llamado de la Iglesia a la infelicidad. Entonces no quieren que seamos felices y entonces por eso me dicen que deje tantas cosas de lado o que me niegue tantas cosas o que me niegue tantos placeres XX. Bien, la situación es la siguiente. Contrario a lo que se cree, la Iglesia y obviamente Dios hacen un llamado a que seamos felices y por eso la mortificación hace parte de esa felicidad, porque de lo que se trata es con la mortificación ir quitando lo malo, lo que nos aleja de Dios, lo que nos mantiene en la esclavitud. Entonces, Monseñor, ¿cómo podemos hacerle entender a las personas que la mortificación por el contrario, no es que vaya en contra de la felicidad, sino que va muy de la mano con la felicidad del cristiano? Mira, yo creo que el ejemplo más preciso es el uso de los analgésicos. Nosotros nos van a sacar la cordal y nos morimos. Van a arreglarme un diente, me muero de pensar en el dolorón que voy a sentir cuando me saquen el nervio. Todo aquello es normal. Y entonces recurro a un analgésico que me quite el dolor y me dé felicidad. Eso es lo que buscamos, es lo que nos comenta Oscar, quitar la oposición. Sí, ciertamente eso es cierto. Nosotros debemos buscar la felicidad, pero la buscamos sin hacernos mal, sin hacerle mal a los demás. Por eso hay que tener una permanente presencia en el dolor. El dolor no es una cuestión destructiva, el dolor me lleva a la felicidad.
después de la tristeza vendrá la felicidad. Y eso es lo que sacamos nosotros con el ejemplo que les pongo de los analgésicos. Me van a hacer una intervención quirúrgica en el estómago. Me podrían decir, no, eso es a lo vivo, con dolor. No, no me lo haga con dolor. Hágamelo con anestesia, en forma tal que yo, después de la operación, pueda disfrutar del presunto dolor que debería haber sentido. Así es, monseñor. Y es que de lo que se trata es que seamos cristianos felices. Felices. ¿No es cierto? Que vivamos en la felicidad. Y la plenitud de la felicidad, pues tiene que ver con un cierto grado de santidad, tiene que ver con un cierto grado en el que nosotros hemos logrado desechar lo malo. Entonces, hombre, si en nuestra casa somos violentos, si llegamos a maltratar a nuestra esposa, si hay infidelidad, si hay adicción, si hay licor, si hay tanta violencia que se ve en este país, nosotros podemos ayunar de esa violencia, mortificarnos de tal manera que podamos quitar esa violencia, arrancarla de nosotros, y les prometo que la felicidad a las familias, a los hogares llegará. Claro. Entonces ya no tendremos tantos chiquitos llorando porque papá y mamá están agarrados peleando. Sí, no, la mortificación, que en un principio es como su palabra lo dice, mortem facere, es decir, me mata, me hace mal. Después viene la satisfacción, que es la alegría de haber corregido una falla, es la alegría de haber conservado una amistad, de haber conservado una familia. Esa es una alegría que conseguimos a través del dolor. Todo dolor es redentor, todo dolor. Y por eso nosotros amamos la mortificación, no rehuimos el dolor, no lo rehuimos, pero cada vez que podamos superar el dolor, lo hacemos porque eso lo quiere el Señor. A ver si lo digo bien, monseñor. Ese mortem facere, hace referencia al pecado. Al pecado. O sea, la mortificación está diseñada en la iglesia especialmente para contrarrestar el pecado, no la felicidad del cristiano. No. ¿Cierto? Sí. Nosotros estamos llamados a ser felices, a ser felices. Y por eso, si nosotros miramos la liturgia de la iglesia permanentemente nos invita a que seamos felices, a que hagamos felices a los demás, a que evitemos palabras duras, comportamientos inadecuados, que nos acerquemos al pobre con una felicidad, que vayamos a ver al enfermo por una felicidad, que vayamos a ver al encarcelado, porque eso le causa alegría, le causa satisfacción. Eso es propio de nosotros los católicos. No es que vayamos en contravía, no es que prediquemos la muerte por la muerte, no. Nosotros lo que predicamos es la vida, la resurrección, la esperanza, el amor. Así es, monseñor. Le recuerdo que nuestras líneas están abiertas en Bogotá, la 287-8355, y a nivel nacional nuestra línea gratuita 01-8115-116. Llámenos, coméntenos, háblenos un poco de esas situaciones de mortificación que usted tiene y de las dudas que tienen frente a esa preparación. Lo importante es que nos tomemos en serio en esta cuaresma ese trípode del cual hemos venido hablando con monseñor Gutiérrez: la oración, la mortificación y el siguiente tema, que es la limosna. Dentro de esos tres temas se encierra una buena preparación cuaresmal, ¿no es cierto, monseñor? Sí, así es. Nosotros debemos emplear, recurrir a todos los caminos que la liturgia de la iglesia nos presenta para que podamos beneficiarnos con la muerte y la resurrección de Cristo. Con la muerte y la resurrección del Señor estamos nosotros dando un paso serio, firme, a entrar a poseer la gloria eterna. Por eso, ayudémonos. Hagamos una mortificación, hagamos un ayuno, demos una limosna, sentémonos a orar. Esto no es ningún pecado, pero esto nos acerca más y más al amor de Dios y al amor del prójimo. Y es que, monseñor, dentro de este tema de la mortificación, lo que tenemos que entender es que finalmente de lo que se trata es de iniciar un proceso de sanación. Un proceso de sanación interior, un proceso en el que nosotros vamos dejando los malos hábitos, vamos dejando los pecados, vamos dejando de lado todo lo que nos aleja del Señor, para que podamos llegar a la Semana Santa en un estado distinto. Cuaresma finalmente es ir al desierto, y la cuaresma finalmente es dolorosa. Yo hace poco me confesaba
y el confesor me decía, no se olvide que usted está en cuaresma, la cuaresma es ir al desierto y el desierto es complicado y a nadie le gusta ir al desierto. Recordemos eso. Pero en el desierto, en la soledad, en el dolor, en la dificultad, en el silencio, es donde Dios se revela y es donde nosotros podemos hacernos uno con Cristo en la cruz y podemos comprender un poco el misterio de la redención. Tenemos una llamadita. Muy buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, para participar en el programa de Teleamiga. Claro que sí, bienvenida. ¿Con quién hablo? Ay, con Priscila. Su merced, es que estoy mirando el programa y me doy de cuenta de muchas cosas, pero principalmente hablando con nuestro director espiritual, yo quisiera que en este programa de pronto se tratara de descubrir uno a la persona más cercana de su casa, de su casa, ahí el vecino. A veces yo he tenido unas experiencias muy tristes y me he visto en realidad muy agobiada de ver que hay gente que dentro de nuestras comunidades se les presentan ocasiones en las cuales no tienen ni siquiera con qué hacer un agua de panela y salen a la calle a buscar trabajo, a buscar empleo y muy bien vestidos, muy bien arreglados, pero dentro de su casita están pasando situaciones terribles, terribles. He visto a personas también adultas en sus casas cuidando de un enfermo y algunas personas llegan a hacerle la visita. La felicidad de esas personas, la felicidad es lo que dice el Padre, la felicidad existe en que nosotros la vivamos así, compartiendo, dándole aquella sonrisa, una sonrisa, un saludo al vecino, a esa persona que está a nuestro lado. A veces lo hace a uno brincar de alegría. Yo misma lo he experimentado en mi vida, de cómo sentirme de pronto feliz porque a mi vecina me saludó y por lo menos cuando cruzamos una palabra, feliz de que alguien vaya a visitar a un enfermo. Yo tengo a mi esposo en silla de ruedas y lo llevo a veces a visitar a los enfermitos, a acompañar al que va a dar la Sagrada Eucaristía, así sea 2 o 3 partecitas. Y usted no sabe la felicidad tan grande que es compartir eso. Así es, Priscila. Es algo muy bonito y de eso se trata, de lo que hablábamos, señor, hace un rato, ¿no? Que esa mortificación no sea mortificarse por mortificarse, sino que finalmente busque un bien, que es la transformación interior, pero además de eso, busque un bien que podríamos decir, no sé si la palabra esté bien dicha, exterior, que pretenda beneficiar a nuestros hermanos que están de pronto en una situación un poco más compleja que la que tenemos nosotros. Tenemos otra llamada. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Elizabeth. Elizabeth, buenas noches, bienvenida. Gracias. Buenas noches, monseñor. Buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. Mire, pues que yo quería comentar una cosita. Yo hace unos años tuve una tribulación muy grande, unos problemas pues, delicados, o sea, recién que empecé en las cosas del Señor. Y a mí se me ocurrió hacer algo, pues así como muy fuerte, que fue hacer los 40 días de ayuno con el ayuno, unido al ayuno de nuestro Señor, y mortificándome pues todo el tiempo, y lo pude hacer. Pues obviamente no dejar de comer los 40 días, sino ofrecía una comida, por ejemplo el desayuno. Entonces lo unía, oraba toda la mañana, le pedía al Señor, y qué maravilla, cuando yo terminé eso, pues obviamente hasta me bajé de peso, pero qué rico porque pues estaba gordita. Pero la experiencia más linda fue cuando veo que Dios me daba una paz tan grande, y me daba, o sea, el dolor que estaba sintiendo, como me lo ofrecía a Él, y lo unía a la pasión por la redención de la misma persona que me estaba causando ese dolor, y también pues por mi crecimiento espiritual, y pues por toda la familia, y por toda la
como pide el Señor, que para completar lo que faltó, no porque haya faltado algo a la pasión, sino porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y por eso tenemos que ayudarle al Señor en eso, ¿no? Vea, Elizabeth, cuántas cosas podemos hacer en esta época de la Cuaresma. Cuántas cosas podemos hacer en esta época de la Semana Santa. Ayudar a los demás, ayudar a los demás. Hablábamos de visitar a un enfermo, de llevarle algo a un enfermo, de constatar que hay una familia vergonzante, que le da pena pedir y que padecen hambre, aguantan hambre. Y respetuosamente, sin faltarle al respeto, llevarle un mercadito, alguna cosita. Todo esto es de valor infinito ante los ojos del Señor, de valor infinito. Por eso lo que hacemos nosotros, lo que hace la iglesia, es invitarlos. Demos algo de lo que el Señor nos ha dado. Demos algo. Por poquito que nos ha dado el Señor, nos dio la fe, nos dio el amor, nos dio la vida. Demos de eso a los demás. Así es, vamos a ir a una pequeña pausa, vamos luego de que regresemos, ya estaremos entrando en el último segmento de nuestro programa, pero cuando regresemos vamos a recibirlos con una invitación muy especial, ya volvemos. Bueno, estamos aquí de regreso en De Cara al Catecismo. Esta noche hablando de la mortificación camino en la Cuaresma. Hemos hablado de la oración, camino en la Cuaresma. Es fundamental prepararnos en esta Cuaresma en la oración, que es la comunicación con Dios. Como decía Santa Teresa, hablar de amores con Dios. Ahora estamos hablando de la mortificación y de esa necesidad de tener los mecanismos necesarios para morir a nuestras vanidades, a nuestros pecados, a todo aquello que no nos hace bien, que no nos hace ser santos. Bueno, antes de terminar el programa quisiera hacerles una invitación muy respetuosa pero con mucho cariño. El próximo 6 de marzo, día domingo, en el auditorio de la Asociación María Santificadora, esto será en la carrera 51 103B 84, carrera 51 103B 84, estaremos haciendo una gran jornada de sanación interior. Y estaremos con el padre Gustavo Jamut, uno de los escritores católicos tal vez más leídos en este momento en el mundo. Ha escrito más de 40 libros, los han traducido a muchos idiomas. Y es un experto en el tema de la sanación interior, en el tema del perdón, en el tema de sanar las heridas, para poder encontrar un verdadero estado de paz. Así que la invitación que les quiero hacer con mucho cariño es a que no se pierdan este evento, que será el próximo 6 de marzo, desde las 9 de la mañana, en la Asociación María Santificadora, Auditorio Juan Pablo II. Les repito la dirección, carrera 51 103B 84. ¿A dónde pueden llamar para tener más informes? Pueden llamar al 301-673-1755, 301-673-1755 o al 317-380-3431, 317-380-3431. Y les doy otro número, el 313-450-3204, 313-450-3204. O en Facebook pueden colocar Oremos por Colombia y ahí les van a aparecer este importante evento que ojalá no se pierdan. Y les hago la invitación con mucho cariño porque es un sacerdote experto en estos temas, muy difícil traerlo, tocó esperar 3 años para poder tener el turno en Colombia y vale la pena aprovechar estas enseñanzas tan maravillosas. Bueno, Monseñor, se nos está acabando el tiempo del programa, pero finalmente, ¿cómo invitar a nuestros televidentes? Me parece muy lindo invitarlos a vivir una preparación cuaresmal basada en la mortificación que realmente nos lleve a todos a deshacernos de todo ese lastre que no nos deja seguir a Cristo. Mira, yo creo que realmente la mejor invitación es el que nosotros acompañemos a nuestro Señor desde ya en su pasión y en su muerte. Desde ya. ¿Cuál es el fruto de la pasión? ¿Cuál es el fruto de la muerte del Señor?
la resurrección. Nosotros vamos tras ello. Por eso yo los invito a todos para que nos mortifiquemos, para que nos abstengamos de muchas cosas lícitas, buenas, pero que las podríamos negar por ahora para darle gloria a Dios y a morir con Cristo para tener derecho a resucitar con Cristo. Me faltaría una cuñita chiquita. Una de las mortificaciones que tenemos que hacer todos es no malgastar lo que Dios nos regaló. No malgastemos el agua, no malgastemos la comida, no malgastemos la platica, no malgastemos la salud. Cuidémosla y pongámosla al servicio de los demás. Así es, monseñor. Bueno, ya lo han visto. No es tan complicada la mortificación y no va en contra de la felicidad. Al contrario, lo que pretende es que seamos personas mucho más felices. Antes de irnos, les recuerdo la invitación. Domingo 6 de marzo, Auditorio de María Santificadora, carrera 51, 103B, 84, 317-380-3431 o el 301-673-1755. Un día muy especial en compañía del padre Gustavo Jamut, uno de los más grandes sacerdotes de sanación, sucesor del padre Emiliano Tardif y del padre Robert de Grandes. Nos vamos. La cita es para dentro de hoy, en 8 días aquí, en De Cara al Catecismo, pero antes, monseñor, nos vamos con su bendición. Muy bien, vamos a acercarnos más al Señor por el camino de la limosna y de la mortificación. Vamos a recibir con devoción la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre Colombia y permanezca para siempre. Felices noches para todos. Hasta mañana.